Todos. Amén. Vamos a estar viendo la primera lección de esta clase, de este trimestre. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Los que no tienen expositor todavía, bueno, yo creo que todos lo tienen, ¿verdad? Pero vamos a estar viendo las citas de Hebreos 2, 1 al 4. Y de ahí nos vamos a ir al Hebreos 10, 26, 31. Gloria a Dios. Mientras lo buscamos, vamos a orar al Señor para que sea su Espíritu que nos hable en esta tarde. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde, mi Dios. En el nombre de Jesús, nos encontramos delante de tu presencia, Padre Santo. Señor, agradecidos contigo, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por cada cuidado que tú nos das, Señor, cada día de nuestra vida, Padre Santo. Te pido, Dios eterno, en esta tarde, mi Dios, que tú nos dirijas, Padre Santo, a través de este estudio, que tu Santo Espíritu nos revele, Padre, nos dé conocimiento, Padre Santo, de tu verdad, y que tu palabra, Señor eterno, pueda ser explicada, tu palabra pueda ser comprendida, Padre Santo, por cada uno de nosotros, mi Dios. Padre, me pongo delante de ti, Señor eterno, Padre Santo, no como un sabio, Señor, sino como un necio, Padre bendito, pero que necesito de ti, necesito de tu guianza, necesito de tu presencia, Padre maravilloso, necesito de tu fortaleza, Padre Santo, para poder hablar, Señor, de estas palabras de poder, estas palabras que traen vida y esperanza a nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que está aquí presente. Bendice, Señor, Padre de la gloria, a cada uno, Señor, que se tomó el tiempo para venir a escudriñar tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que tú, Señor de la gloria, toques nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. El primer estudio se llama la apostasía en la iglesia. Amén. Vamos a estar hablando acerca de la apostasía que se está desarrollando, no en estos tiempos, sino que siempre ha estado presente entre el pueblo de Dios. Y el Señor nos está advirtiendo, nos está enseñando para que no caigamos un día en estas cosas. Gloria a Dios. En los objetivos que vamos a estar viendo esta tarde van a ser el número 1, entender que la apostasía fue, es y será una amenaza latente a la iglesia de Jesucristo. O sea que siempre va a estar ahí en la puerta esperándonos, nunca, en todo momento va a estar ahí acechándonos. Dice el número 2, sensibilizar a los creyentes respecto a las consecuencias de dejar a Cristo. Número 3 dice, motivar a los discípulos a tomar una posición firme frente a la apostasía presente. Gloria a Dios. Carol, ¿nos puede leer por favor el pensamiento central? Los postreros días en que vivimos exigen a la iglesia del Señor estar velando diligentemente para no ser infiltrada por la pandemia mortal de la apostasía. Amén. Estar velando diligentemente. Gloria a Dios. El texto ahora lo vamos a decir todos a una sola voz. Amén. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Gloria a Dios. Y se encuentra ya en Hebreos 2:1, ¿verdad? Vamos a nuestra lectura antifonal. Gloria a Dios. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque la palabra por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande
la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación del juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y viviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Gloria a Dios. Como enseñanza tenemos, los cristianos deben tener tal revelación sobre quién es su Salvador, que puedan saber identificar y contrarrestar toda manifestación de apostasía que amenace su fe en Él. Amén. Esto, hermanos, tenemos que tenerlo nosotros bien claros en quién estamos creyendo, ¿verdad? La convicción que tenemos acerca de Jesucristo, ¿verdad? Para que así no venga cualquiera con otras ideas a querernos inculcar otro tipo de doctrina. Y si nosotros no estamos bien agarrados, ¿verdad?, de la palabra, fácilmente vamos a ceder. O tal vez no vamos a ceder completamente, pero sí nos van a poner a dudar y dice la palabra que el que duda, ¿verdad?, es como las olas del mar, ¿verdad?, que nunca está seguro en ningún lado, sino que siempre anda de un lado en otro, porque no está seguro de lo que está creyendo. Gloria a Dios. El bosquejo del estudio dice, la necesidad de retener la palabra del Evangelio, número 1. El número 2, las consecuencias de desatender la palabra de verdad. El número 3, la advertencia de apostatar de la fe. Gloria a Dios. Como manera de introducción vamos a estar viendo algo aquí muy interesante que se me hace, ¿verdad?, interesante leerlo todo para que vayamos comprendiendo de lo que se va a tratar la clase. Dice el escritor, la medicina preventiva es mucho más efectiva que la curativa. El proveer una enfermedad es mucho mejor que intentar curar un padecimiento después de que se ha hecho crónico. Es mejor cazar las zorras, aunque sean pequeñas, antes de que echen a perder las viñas. Amén. La advertencia repetida en la palabra es que no pequemos, que huyamos del mal. Es mejor limpiar el camino al guardar la palabra que intentar caminar por encima de los obstáculos que se hayan levantado por desobedecerla. Las advertencias sobre el peligro de la apostasía en Hebreos no tiene su énfasis en lo correctivo, sino en lo preventivo. Si muchos hijos de Dios que han caído en apostasía hubieran hecho caso a los requerimientos de la palabra, se hubieran salvado de consecuencias fatales, ¿verdad? Y es por eso, hermanos, que nosotros necesitamos escudriñar más la palabra. Es por eso que nosotros tenemos que aprender más de la palabra, ¿verdad? Amén. Porque el día, hermano, el día en que nosotros lleguemos a caer en apostasía, o que el diablo nos haya metido cosas en la mente, definitivamente ese día ya, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, no hay remisión de pecado, no hay, ¿verdad?, ni hay, como dicen algunos, ahí no nos puede ayudar ni Dios, ¿verdad? Porque cuando caímos en error y negamos la divinidad de Jesucristo, ¿verdad?, es difícil que volvamos a levantarnos. El preservar la verdad del Evangelio es el mensaje que percibe a través de las epístolas de los hebreos. La carta fue dirigida a la comunidad hebrea que había creído en Jesús como el Mesías prometido. Los destinatarios eran hermanos santos llamados a ser participantes del llamamiento celestial. Por tanto, se les advierte a no retroceder de su fe. Si obedecían los requerimientos de esta carta,
serían imitadores de aquellos vencedores quienes por la fe y la paciencia heredan la promesa. El llamado de hebreo es a que permanezcamos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, pues el que nos ha llamado a la salvación es fiel y cumplirá todas sus promesas. A esta verdad es que la epístola se refiere en forma especial al peligro que en determinadas circunstancias pueden tener los cristianos de apostatar de la fe. Es imperativo saber que Satanás, los demonios y los falsos maestros son agentes de la apostasía y que su arma más letal es la herejía. A medida que nos acercamos a la venida de Cristo, el reto de no caer en apostasía parece ser mayor. Estamos advertidos a través de las Sagradas Escrituras de los tiempos tan peligrosos en los cuales existe la verdadera iglesia de Jesucristo, y por tanto debemos prepararnos para defender la verdad con mansedumbre, pero también con toda firmeza en Cristo. Gloria a Dios. Podemos preguntarnos, pero ¿cómo es posible que alguien que ha creído, verdad, que ha visto milagros, que ha tenido un cambio en su vida, que ha sido transformado por la palabra, cómo es posible que después de haber servido a la iglesia haya caído en duda, verdad, en apostasía? Es posible, hermano. ¿Por qué? Porque el diablo no duerme. El diablo en todo momento nos va a estar atacando. Y no solamente mentalmente, sino que también envía a sus maestros, envía a sus hijos, ¿verdad? A sus demonios, a que no solamente nos confundan, sino que también nos hagan dudar de Jesucristo. Y si nosotros no estamos, como decía el texto áureo, el pensamiento central, como decía, si nosotros no estamos velando, no estamos manteniendo esa relación íntima con nuestro Señor Jesucristo, van a llegar esos pensamientos y a lo mejor no nos tumben completamente, pero van a estar dando vueltas en nuestra cabeza. Amén. Es que el enemigo es muy sutil y él no va a venir de manera descarada a decirnos algo porque lo vamos a frenar inmediatamente. Pero como él es tan sutil para hacer las cosas, él se basa, y por eso ahora es más fácil todavía, porque la tecnología ha avanzado demasiado y se puede propagar las noticias de un extremo al otro extremo del planeta en cuestión de segundos. Y por ejemplo ahora cuando encontraron estos rollos, los últimos rollos que encontraron hace unos años atrás, esto confundió a mucha gente, y cuando salió gente con teorías acerca de Jesús, acerca de sus discípulos, ¿cómo se llama? Los libros de Tomás que andan rodando por ahí, que dice el Evangelio de Tomás, y todas estas cosas, esto ha hecho que mucha gente que aparentemente estaba fundada en la palabra, que habían crecido en el Evangelio, se apartaran porque empezaron a dudar. Empezaron a dudar de la veracidad de la palabra de Dios, empezaron a dudar acerca de Jesucristo, y porque ahora se basan más a las pruebas, a lo que pueden ver, a lo palpable, y sabiendo nosotros que la fe, que la vida cristiana es una vida de fe, es por fe y no por algo que podamos palpar o palpar. Hermano Víctor. Se nos olvidó leer, que es muy importante, donde dice enseñanza en el libro. Dice, los cristianos deben tener tal revelación sobre quién es su Salvador, que pueden saber, identificar y contrarrestar toda manifestación de apostasía que amenaza su fe en Él. Como estaba hablando el pastor, estos son personas que realmente no tienen una certeza en quién han creído. Sus fundamentos cristianos los basan en otras cosas que no en Cristo. Entonces, hoy en día no solamente estamos siendo amenazados, y la iglesia está con los brazos cruzados. La iglesia cristiana hoy en día, en todas las reglas y costumbres que se están cambiando en este país, nosotros como cristianos estamos con los brazos cruzados. Porque no solamente nosotros, que somos pequeños, son las iglesias grandísimas que abarcan un sinnúmero de miembros. ¿Qué están haciendo? El gobierno le está dictando a quién creer y cómo creerlo. El gobierno tiene que dictarnos a nosotros si nosotros tenemos una certeza
Grande en nosotros que estamos creyendo en un Cristo que murió en la cruz del Calvario. El gobierno a nosotros no nos tiene que dictar si podemos creer en Él o si no podemos creer en Él. Y lo estamos dejando hacer esto. Esa es la apostasía que está a nuestro alrededor hoy. No nos vayamos 1000 años atrás o 1000 años adelanto. Hoy, que es la que nosotros podemos bregar con ella. La de 1000 años atrás pasó y la de 1000 años en el futuro no vamos a estar aquí. Pero hoy es cuando nosotros como Iglesia de Dios, fundada en un Cristo muerto en la cruz del Calvario, resucitado al tercer día, y la sangre nos ha limpiado de todo pecado, es cuando nosotros tenemos que pararnos y decir no a lo que es pecado. Amén, así es. Amén. Y también podemos ver que la apostasía también se viene desarrollando de una manera tan sutil. A lo mejor no es como dice el hermano Víctor, como en los tiempos en que se escribió estas cartas, no es la misma manera como caían los cristianos, sino que ahora es de otra manera, ¿verdad? Pero lo que el diablo viene buscando es apartarlo a uno de la fe, no importando el tiempo que uno tenga, el conocimiento que uno tenga, ¿verdad? Si tenemos un descuidito y dejamos que con una duda pequeña empiece a reinar en nuestra mente, nos va a ir apartando y vamos a empezar a cuestionar esto y el otro, y cuando nos vengamos a dar cuenta, vamos a terminar no creyendo en nada. Marcos. Sí, es que la apostasía es la misma de cuando se escribió ahí y lo mismo que está ahora. Ahí el apóstol nos está instruyendo a que tengamos cuidado lo que sí es la apostasía, y es apartarse de la verdad, apartarse de lo que ya está escrito. Lamentablemente, sabemos cómo es Satanás, que hay costumbres, hay tradiciones, como las que hemos visto desde el principio, como cuando llegó el Señor Jesús, cuando quiso también cambiar el corazón de los fariseos, de aquella gente, tenían tradiciones. O sea, la apostasía en sí está alrededor de nosotros. Ahora, nos está diciendo, oye, tengan cuidado, porque puede venir un hombre y decirte que en el nombre de Jesús vas a dar a una persona, pero en sí no se sabe si está apostatando, o sea, no se sabe si está transgrediendo lo que está diciendo en la palabra. O sea, vamos a ver por qué dice lo que dice, lo que está hablando. O sea, ¿cómo podemos nosotros caer en la apostasía haciendo lo que no está en la Biblia? O diciendo de lo que no dice en la Biblia. Por eso cuando sacamos un texto fuera del contexto, se hace un pretexto. O sea, hay que hacerlo con orden y llegar al punto para que no caigamos en lo que dice esa la apostasía, porque a lo mejor estamos en error nosotros, pero ¿cómo nos damos cuenta? Por medio de la palabra. Amén. Y es muy palpable hoy en día ver cuando alguna iglesia o algún ministro está cayendo en apostasía, porque empieza como a apartarse un poquito de la palabra, ahora ya no quiere, pues, por decirlo así, nosotros tenemos sana doctrina, ¿verdad? Pero estas personas empiezan como a permitir algunas cosas en las iglesias, como no ser tan estrictos en lo que la palabra, y de tal manera empiezan y van poco a poco, y cuando se dan cuenta ya están en herejías, ¿verdad? Ya están no creyendo algunas cosas, haciendo unas cosas y dejando de hacer otras. Hermana María Blanca. Apostasía creo que es un mensaje individual. No podemos generalizarlo a una iglesia, porque la iglesia somos nosotros, cada persona. Un grupo de personas venimos a formar una iglesia, pero la apostasía está metida dentro de la iglesia, de manera, y si la salvación es personal, es individual, la apostasía también. ¿Por qué? Porque no toda la gente que está dentro de la iglesia es apóstata. No podemos generalizar a decir que la iglesia, no, porque no todos los que están dentro de la iglesia son apóstatas. Hay gente santa, hay gente que se entrega a servir a Dios y que tiene una conciencia dispuesta, pero hay gente que no. Entonces, más bien, por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que debemos de tomarlo de manera personal, olvidarnos de los grupos grandes de las iglesias, porque si mi relación con Dios
es perfecta, yo voy a vivir una vida agradable a Dios y voy a tener un corazón sensible a la presencia de Dios y a lo que ocurra dentro de la iglesia cuando haya un apóstata. Cuando hay un apóstata se puede sentir, se puede discernir, se puede ver. Entonces, yo pienso que este mensaje es muy directo, muy personal, que debemos tomarlo de manera individual. No a nivel de iglesia, como digo, la iglesia somos nosotros, el grupo de gente que nos congregamos, sea pequeño, sea grande, sea lo que sea. Pero como personas debemos de preocuparnos de no convertirnos en apóstatas, porque los apóstatas están dentro de las iglesias. Amén. Sí, pero pastora, ahí, por eso Pablo hace una advertencia. O sea, en el sentir de que tenemos que saber quién es el que está en error. Y nosotros como miembros de una iglesia tenemos que traer a esa persona al error. Eso es ser sensibles. Ser sensibles. O sea, si es en sí para toda la iglesia, uno tiene que cuidarse, pero en sí está hablando de aquellas personas que están en el error, hay que tener mucho cuidado. O sea, no caer en el error. Y si usted ama a una persona, va a ir a donde esa persona y le va a decir, discúlpeme hermano, pero usted está en el error. Y así esa persona no quiere hacer caso, ya eso es diferente. Ok, Marquito, pero cuando se da el mensaje y lo tomamos, dice, para la iglesia, nadie lo toma para sí, no. Porque estamos considerando, bueno, es para todos, para toda la gente, para todo el grupo que está aquí. No, tiene que alguien, yo por lo menos, ahora que estamos estudiando, yo tengo que sentir que si yo estoy siendo apóstata, es como un examen de conciencia. Okay, entonces, un examen de conciencia. Sí, exacto. Entonces lo que está advirtiendo, ¿para quién es? ¿Para usted o para nosotros que sabemos que estamos en el camino correcto? Porque imagínate, yo soy una apóstata y aquí en la iglesia se siente que yo soy apóstata. Entonces, ¿ese mensaje para quién es? Entonces, ese mensaje es para mí, porque yo estoy siendo apóstata, pero la demás gente que está aquí están viviendo una vida de santidad. Pero usted como persona particular es miembro de la iglesia. Exacto. Y es iglesia. Otra cosa, el escritor no lo sabemos, de los hebreos, pero él está escribiendo a una iglesia. ¿A la iglesia, sí? Sí, al grupo de gente. Exacto. Pero para que esto haga efecto, yo digo, no como cuando tiramos una semilla así al aire y que le caiga, no señor. Es que tenemos que tomarlo de manera personal, concienzudamente. Exacto, pero por ejemplo, cuando el pastor predica el domingo, no predica a una persona, predica en general. Ahora usted como persona inteligente capta el mensaje que es para usted. ¿Me entienden? Ok, la advertencia, ¿verdad? Es para los hijos de Dios. Lo que está escrito en la Biblia es para cada hijo de Dios. No para la apóstata en sí, el que está en el error. Sino está hablando a los hijos de Dios que pueden caer en la apostasía, pueden caer en el error. Medicina preventiva. Exacto, medicina preventiva. O sea, hay que cuidarnos nosotros de caer en esa enfermedad. Ahora que tenemos la herramienta para no ser enfermos. Eso es lo que dice exactamente. Amén, exacto. Aquí no está hablando de que si hay alguna apóstata, porque si hubiera alguna apóstata tal vez no estuviera aquí en la iglesia, ¿verdad? Porque apostatar es... Pero quién sabe, están en la iglesia. Sí, siempre. Por eso son apóstatas, porque están dentro de la iglesia. Pero los apóstatas no están fuera de la iglesia, están adentro. Pero apóstata es negar la fe de Jesucristo. Correcto. Apóstata es negar al Espíritu Santo. Apostasía, yo tengo entendido. Y cambiar la palabra también. Apostasía es cuando tú creíste en Jesucristo, que Cristo resucitó, que Cristo sanó, que Cristo salva, que Cristo viene pronto, y tú dejas de creer eso, eso es apostasía. Sí. Esa es la verdadera apostasía. Sí, por eso aquí nos está advirtiendo a nosotros para que no vayamos a caer en eso. Yo creo que aquí todos creemos que Cristo viene, nos salva. Amén. Aleluya. Que no cree que levante la mano. Ya íbamos a... Entonces aquí hay una gran advertencia para no caer en la... Vamos a leer un poco. Dice...
Ahora el reclamo divino es que los creyentes debemos en primer lugar atender diligentemente las palabras que Dios ha hablado a través de los siglos, las cuales han quedado registradas en las Escrituras. Por el énfasis para lo que estamos disfrutando de la gracia es atender las palabras del Hijo de Dios, pues en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. En segundo lugar, el atender la palabra aquí se presenta no en forma pasiva, sino como una necesidad imperiosa a todos los hijos de Dios. Esto es un tipo de mandamiento del cual no se puede prescindir, cuyo requerimiento es imposible postergar. Por eso la necesidad se presenta rogando diligencia en llevarlo a cabo. La idea parece indicar como si fuésemos diligentes en este aspecto, podríamos acostumbrarnos peligrosamente a una actitud de pereza espiritual. El cristiano diligente es ferviente en cumplir los requerimientos del Señor. Por último, el reclamo en sí es atender las cosas que hemos oído. Y hermanos, podemos ver no solamente lo que nosotros pensamos o lo que nosotros hemos creído, sino que ahí mismo en Hebreos habla, ¿verdad? Cuando dice que tenemos en nosotros una nube de testigos, ¿verdad? Refiriéndose a la gente que del pasado, ¿verdad? Que ya lucharon, que ya sirvieron al Señor en otros tiempos, ¿verdad? Y con su vida pagaron, ¿verdad? También el testimonio de Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros podemos un día llegar a pensar, ¿verdad? O el diablo nos puede meter en la mente que lo que estamos creyendo no es cierto, ¿verdad? Porque pasa a veces que uno está, por decirlo así, pidiendo por algo, o uno está tratando de esforzarse, da uno lo más que uno puede al servicio de Dios. Y hay momentos, ¿verdad?, en que el diablo trata de confundirlo a uno, ¿verdad? Y viene a la mente, por decirlo así, mira, tanto que te esfuerzas, ¿verdad? Mira, tanto que has orado y no hay respuesta, ¿verdad? Como que empezamos nosotros a maquinar cosas, ¿verdad? Que el mismo enemigo nos está inculcando. Pero es ahí donde tenemos que orar más. Es ahí donde tenemos que clamar más. Porque esa es como una señita, ¿verdad?, de que nuestra batería está descargando, por decirlo así, de que nuestra fe está menguando, hasta estar nuevamente al nivel que tenemos que estar. Con todas las cosas que estamos viendo hoy en día, es muy fácil poder llegar a dudar cuando uno mira tantas denominaciones, ¿verdad? Tantas religiones, tantas creencias que hay en el mundo, ¿verdad? Y no solamente creen, sino que hay gente que se aferra tanto que está da su vida por su religión o por sus creencias que tienen, ¿verdad? Entonces uno dice, pues, podrá, estaré yo en lo mismo que él o cosas así, ¿verdad? Pero hermanos, si el Señor ha hecho cambios en nuestra vida, si hemos visto la mano de Dios moverse en nosotros, ¿verdad? ¿Cómo dudaremos de que lo que estamos creyendo, lo que estamos haciendo, ¿verdad?, no es real? Sino que eso debe de motivarnos para seguir adelante. Es cierto que en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia carne, ¿verdad?, nunca vamos a lograr entender estas cosas, pero con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos fortalece, que es el que nos ayuda, ¿verdad?, vamos a poder vencer. ¿Por qué? Porque a veces nosotros quisiéramos quedarnos en nuestra casa, ¿verdad?, descansando en vez de venir a la iglesia. A veces quisiéramos ir a otros lados, ¿verdad? Nuestra carne nos jala para otro lado, pero el Espíritu Santo es el que nos induce y nos trae a la iglesia, es el que nos motiva para seguir adelante. Si no fuera por el Espíritu Santo, a lo mejor nos pasaría como los musulmanes, que a través de miedo, ¿verdad?, a través de amenazas, alguna gente van y se congregan, ¿verdad? Pero en el caso del Señor no es así, ¿verdad? Todo es por voluntad, todo es por gracia, todo es por amor, que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer para la gloria de nuestro Señor. Entonces, hermanos, para que nos está advirtiendo, ¿verdad?, para que pues, tal vez no nosotros, sino que tal vez para que le advirtamos a alguien más, ¿verdad?, de que se puede uno fácilmente dejar enredar, ¿verdad?, por este tipo de cosas.
de apostasía. Sí, hermano, yo leí una cosita de esto porque en realidad, tal vez aquí no hay ninguno que aposte del Señor, pero tenemos que tener mucho cuidado dentro de nuestros trabajos a veces. Yo he luchado mucho con mis compañeros porque dicen una cosa, dicen otra cosa, dicen otra cosa. Y a veces eso que ellos dicen nos confunden. Y hay que tener cuidado, saber la palabra para poder llegarle a ellos. Yo tengo un compañerito ahorita que uno le está predicando y le digo, pues ya se arrepintió, ya le entregó la vida a Cristo, es el tiempo ahora, pero sale con otras cosas que si fuera otra persona, un cristiano, un poco que no lee la palabra, que no sabe, mire, fácil se deja engañar, porque ahora dice que están preparando en Marte para irse para allá y que haya Yahweh, y que el otro, que no sé qué. Con palabras así, si vienen y engañan al cristiano. No hayan que decirle, porque no sabemos mucha palabra. Y ahí es donde vamos, mire, maquinando, venimos a la iglesia y predica el pastor sobre algo así que oyó, pero de que él me dijo esto y ahora el pastor dice esto y empieza un revolution en la mente de uno. Y es necesario que aprendamos a escudriñar bien lo que estamos creyendo, ¿verdad? Porque si nosotros no le ponemos especial atención, si nosotros decimos sí, puede ser, a lo mejor, ¿verdad? Y no estamos seguros, nunca vamos a estar seguros de nada. Pero si estamos confiando plenamente en la palabra de Dios, debemos de buscar la manera de mantenernos firmes. Yo he oído cristianos que a veces dicen que el diezmo ya no hay que darlo. Que el diezmo no hay que darlo, que eso fue el tiempo pasado. Amén. Que ahora no hay que darlo. Y empieza uno a maquinar en eso, y empieza uno a apostatar de eso, del diezmo. No, yo no voy a dar el diezmo en la iglesia, olvídate, para que el pastor llegue rico. Para que el pastor se compre un Mercedes Benz o no sé qué. El diezmo no da para el pastor. Y empiezan, yo he oído muchos cristianos decir eso. Eso es una apostasía totalmente. Porque esos son lo que pasa es que al ser humano le gusta estar escuchando lo que no debe de escuchar, ¿entiendes? Entonces le gusta estar imitando lo que no debe imitar, ¿entiendes? Me refiero a que los testigos de Jehová, eso es lo primero que te enseñan, eso tú no tienes que darlo. Entonces te encuentras con alguien de ellos y ellos te siguen metiendo todas esas cosas en la mente y claro, es el bolsillo tuyo el que va a sufrir, ¿entiendes? Entonces claro, nosotros estamos conscientes que la palabra lo dice, se abrirán las puertas de los cielos, aleluya, cuando tú le diezmas al Señor. Pues mire, eso sí queda en el corazón de uno y se queda y te lo pueden repetir, los testigos de Jehová te lo pueden repetir y eso no se te va. ¿Entiendes? Porque la iglesia, el Señor te lo está enseñando aquí por medio de la palabra. ¿Entiendes? Tenemos que rechazar lo que no es de Dios y aprender y ya. Hay cosas que no están específicas en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero a veces uno debe de usar un poquito su mente, su conocimiento, ¿verdad? Para no ir de un extremo a otro. Amén. Y yo pienso, hermanos, acerca de esto, yo creo que nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos ha dado tanto, ¿verdad? Amén. El Señor ha hecho tanto en nuestras vidas, ¿verdad? Que seríamos unos ingratos si no aprendiéramos a aportar un poquito para el Señor, ¿verdad? Para compartir, para que otros tal vez también puedan llegar a la verdad, porque para que nosotros llegáramos, ¿verdad? Al ministro, alguien que nos evangelizó, que nos predicó, a lo mejor fue algún enviado de algún otro lugar, ¿verdad? Entonces yo pienso eso, que uno debe estar agradecido con nuestro Dios, porque lo que tenemos Él nos lo ha dado. El diezmo es un buen termómetro para medir la vida espiritual del creyente, porque como es una cosa privada entre él y Dios, ¿verdad? Y si no se hace, entonces eso puede ser un punto de apostasía también. Eso puede ser algo como apostasía, porque no estoy obedeciendo. Ese es un acto de desobediencia. Entonces, como digo, igual que la salvación, eso es un buen termómetro para medir la vida espiritual de la persona. Amén.
Vamos a otro punto, dice la precisión y firmeza de la palabra de Dios. Esta salvación tan grande de la cual Cristo ha sido el garante tiene su base en la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento Dios trató con Israel para darle el tesoro más valioso, a saber su palabra. La referencia del versículo 2 es la palabra del Señor dada a Israel a través de los ángeles en el monte Sinaí. De Hechos 7:38 y Gálatas 3:19. Sabemos que la ley dada a Israel fue por medio de ángeles y que Moisés fue mediador de aquella palabra hacia el pueblo. Ahora el escritor remarca una característica de aquella palabra divina diciéndonos: fue firme. La ley contenía recompensas por la obediencia y consecuencias por la desobediencia. Cada bendición que Dios prometió dar la cumplió con fidelidad, y cada maldición anunciada si desobedecía fue también cumplida al pie de la letra. Esto es una advertencia al pueblo de Dios a no caer en la apostasía. Por eso el escritor habla de la firmeza que tuvo la palabra bajo la ley, a tal modo que toda transgresión y desobediencia del pueblo recibió justa retribución divina. Israel fue reprendido muchas veces por su Dios, debido a continuas transgresiones y desobediencias de las palabras dadas en el Sinaí. Cada vez que se transgredía la palabra había una justa retribución. Era justa porque Dios es santo y reacciona contra el pecado del hombre impenitente. También era justa porque aquel era el pueblo al cual Dios había dado una salvación tan grande después de haber vivido en Egipto por más de 400 años y de haber experimentado terrible esclavitud en aquella tierra ajena. El Dios poderoso los sacó con mano fuerte y brazo extendido. Él abrió el mar delante de ellos y los sustentó con el maná en el desierto, y los sacó agua de la peña, e hizo portentos sobrenaturales con su amado pueblo. No había excusa para este pueblo, para el pueblo de Israel, ¿verdad?, en decir de que no era Dios el que los había librado de las manos de los egipcios y los había acompañado, ¿verdad?, en todo su andar por el desierto. No había de que ellos llegaran a pensar que no era la mano poderosa de Dios que había estado con ellos, ¿verdad? Entonces, al ellos caer en pecado, al ellos portarse en desobediencia, ¿verdad?, y al no cumplir la ley como Dios se lo había dado, ¿verdad?, no había ningún tipo de excusa, ¿verdad? Si ellos estaban, después de haber visto todos esos milagros y esas señales, ¿verdad?, no había nada más que se pudiera hacer por ellos, porque definitivamente era porque no querían creer, ¿verdad? No querían cumplir la ley, no querían, seguían renegando, ¿verdad?, que era Dios el que los había ayudado desde ese momento, y por eso ellos dudaban, ¿verdad, hermano? Y también por eso dice el texto, ¿verdad?, que más adelante, donde dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Porque si nosotros, después de haber creído, ¿verdad?, después de haber visto testimonios y señales y prodigios, ¿verdad?, y tantas cosas, tantas bendiciones que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, y llega el momento en que llegáramos a dudar y decir que Dios no es real, o que a lo mejor sucedió por pura coincidencia, ¿verdad? Definitivamente ya ni Dios puede hacer nada por nosotros, ¿verdad? Que me ponga a adorar imágenes. Amén. Ya vienes convirtiéndose en una apóstata. Amén. Que me convirtió en un idólatra, de ahí Dios nos sacó. Pero mire, eso no, por eso el creyente tiene que estar bien firme, que aunque vengan las pruebas, venga lo que venga sobre nuestra vida, aleluya, que nada nos mueva. No podemos ver la iglesia, pero aleluya, que están predicando lo mismo, el mismo mensaje, pero si tú te mueves, aleluya, para una iglesia donde ejemplo, bueno, lamentablemente los católicos, que son los únicos que yo conozco, que adoran imágenes, o los hechiceros, o los brujos, qué sé yo, ¿ves? Gente que toman eso como dioses, ¿ves? Pues entonces sí que se convierten en apóstatas. Sí, y no vamos muy lejos. Hace poco yo estaba viendo algo en el internet donde dice que un pastor cristiano de las Asambleas de Dios
pentecostal se fue para los católicos con un grupo de gente, ¿verdad? Bueno, yo me imagino que amén. Yo creo que este nunca fue cristiano en realidad, ¿verdad? A lo mejor era algún infiltrado ahí. No, es que en sí, él es cristiano y creyó a la palabra y atendió a la palabra y vivió conforme a la palabra. O sea, al venir a la apostasía era porque conoció, o sea, tú no puedes divorciarte si no estás casado. Realmente sí conoció la verdad, pero se apartó y ahí apostató, o sea, negó, o sea, dio la vuelta atrás. Y hay algo que dice aquí en el 2.1, dice, por tanto, y si vemos el contexto de lo que dice el primer capítulo, está hablando de lo que nosotros como cristianos tenemos que entender. Que Jesucristo es mayor que los profetas, que Jesucristo es mayor que los ángeles, por cual el Señor le ha dado mayor nombre que cada uno de estos, y sobre eso nos vamos a basar. Entonces cuando dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Y qué es lo que hemos oído? Lo que se predica todos los domingos, lo que se dice por medio de la palabra, lo que es transmitido por medio de ella. Por eso la importancia de que cuando viene una persona y por primera vez se le diga realmente lo que dice la palabra, no endulzarle el oído ni tratarlo bonito por medio de que las promesas, sino que decirle lo que dice la palabra, para que cuando llegue ese momento de por tanto pongamos mayor atención, él ponga mayor atención, que va a haber salvación siempre y cuando esté en el camino del Señor. Amén. Alguien que me puede leer el versículo 2, 3, por favor, el 2 y el 3. Ajá, 2 y 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada porque oyeron? Porque el Señor nos fue confirmada por los que oyeron. Porque lo oyeron, ¿verdad? Hermanos, si tenemos, ¿verdad?, la palabra dada, como dice, dicha por los ángeles, creída en el cielo, anunciada aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Cómo es posible, verdad, que una persona que ha sido salva pueda caer en este tipo de dudas, ¿verdad? Llegar a pensar que no. Si la palabra nos viene confirmando desde antes de que Jesús naciera, ¿verdad?, a través de los profetas, a través de Moisés, que vendría el tiempo en que Jesucristo vendría a la tierra a morir, ¿verdad? Entonces, si vino siendo anunciada desde muchos años atrás, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nosotros que hemos conocido la verdad logremos caer en esto? No hay ni un porqué, hermano, sino que pero el diablo a veces es astuto, ¿verdad? Y trata de confundirnos. Sí, ahora que fui a Costa Rica me dolió tanto porque fui de una familia que es verdaderamente, bueno, iba mucho a la iglesia con nosotros y creyentes en Jesucristo, y cuando la visité por allá en un rinconcito, mi esposa no lo vio, yo sí lo vi y me extrañó eso. Una familia que verdaderamente cristiano, una madre, una abuela, una hija, cantaban en la iglesia, y otra maestra y de la iglesia y todo, y por ahí en un rinconcito tenía su portal, su niño, pues, por ahí en un rinconcito. Me dolió tanto ver aquella aquella cosa. Pues, ¿por qué eso? Porque yo me imagino porque duraron un tiempo sin volver a la iglesia. Y volvieron. Bueno, hermano Emilio, déjeme volver a leer. Parece que no hemos entendido la enseñanza de hoy. Voy a volver a leer. Dice, los cristianos deben tener tal revelación sobre quién es su Salvador. Esa es la enseñanza de hoy. Si usted no cree que Jesucristo es su Salvador, usted va a hacer cualquier cosa. Si usted no está, si su pensamiento, su vida no está fundamentado como en lo que es Jesucristo, usted va a estar la onda va y la onda viene. Entonces dice que puedan saber, identificar y contrarrestar
Ahora, que puedan saber, tenemos que aprender. Y tenemos que entender contrarrestar. ¿Qué es contrarrestar? Cuando venga una herejía de esta falsa, pues usted la manda a la basura. Pero hay cristianos, bueno, supuestamente cristianos, que no entienden esto. Y es como dice el hermano Hilbert, que fue a Costa Rica, y que esta hermanita está haciendo aquí, está haciendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la hermanita? Que nunca fue fundada en quién es Jesucristo. Nunca supo quién es Jesucristo. Sí. Ese es el problema de hoy en día, Milo. Ya no te voy a molestar. Respecto a eso, hermano, hay otra cosa también, ¿verdad? Todos los que aceptamos un día a Jesucristo, lo aceptamos porque creímos que, ¿verdad?, que Él es nuestro Salvador. Lo aceptamos porque creímos que no hay salvación fuera de Él, ¿verdad? Pero la cosa aquí no es que solamente hayamos creído, ¿verdad?, sino que mantenernos, ¿verdad?, mantenernos en constante comunicación, porque la mente cambia continuamente. Y si no nos afianzamos a una verdad, si no nos afianzamos, ¿verdad?, a la fe, ¿verdad?, aunque hayamos tenido 20, 30 años en el Evangelio, ¿verdad?, tanto tiempo creyendo, entonces una cosita de nada, hermano, si no estamos afianzados, nos puede cambiar nuestra manera de pensar o nos puede poner en duda. Okay, la definición de apostasía es, dice, la doctrina que se aparta de las escrituras, que es la Biblia, pues se considera que esta base es fundamental. Es también el abandono de la fe y la interpretación errónea de la doctrina. Entonces, al decir que se abandona la fe, es porque en algún momento tuvo, como dijo Marquito, algún momento conoció, y el problema que estamos enfrentando hoy en día, a mi opinión, es que muchos de nosotros nos abrimos, o algunas personas se abren a otras opiniones. Entonces, yo creo que gran parte de la culpa lo tiene la tecnología, porque más que nunca ahora la gente depende de lo que es el internet, lo que es el YouTube, lo que es esto, lo que es lo otro. Tienden a abrirse a ver qué está pasando en otra iglesia, qué está pasando con otra gente. Y entonces esas diferentes infusiones de creencias, interpretaciones de la Biblia y opiniones, entonces es donde entra la duda. Entonces aquel cristiano que lleva 30 años en la iglesia, a lo mejor nunca se arraigó en realidad en lo que creía, entonces se abre a una puerta y allí entra toda la duda, y el enemigo se aprovecha y entonces empieza a apostar. Y lo poderoso que es eso, déjame decir, cuando tú empiezas a leer esas cosas que parecen que tienen tanto sentido, y aún así, como dijo el pastor, encuentran esos libros en esas cuevas donde aparecen parte de la Biblia, parte de los libros que nosotros conocemos, mezclados con libros de mentira, que es la astucia de Satanás. Entonces dice, pues si lo ponen todos en el mismo nivel. Entonces tenemos libros que hablan herejías de lo que dice la palabra al lado de libros que están ya en la palabra, lo ponen todo en el mismo nivel, y qué fácil una persona que nunca echó raíces profundas puede ser engañada. Por eso es que, como otra vez tenemos que estudiar la palabra y buscar al Señor que nos dé revelación también, porque no solamente estudiar, pero que el Señor nos revele. Amén. El problema está cuando nos descuidamos, cuando descuidamos nuestra salvación. El problema está cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vienen un montón de cosas a nuestra mente, ¿verdad? Y empezamos si no tuvimos una fe firme, fácilmente hasta un testigo de Jehová nos puede llevar a su salón, ¿verdad? Dice el capítulo 4, vamos a leer unos capítulos, el 4, dice, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su verdad, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino
una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Como les decía, cuando uno cae en este error o en esta creencia, ¿verdad? En la apostasía, ¿verdad? Ya no hay nadie que pueda hacer nada por nosotros. Si Cristo, ¿verdad? No lo pudo hacer, si Dios no lo pudo hacer, ¿quién más va a hacer algo por nosotros, ¿verdad? De sacarnos de nuestro error, ¿verdad? Si nosotros dejamos de creer en Dios. Entonces es lo que nos está diciendo así ahí, que no queda otra cosa más que sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, ¿verdad? Vamos a leer un poquito. Dice: el escritor tiene el propósito de advertirnos que no podríamos escapar de castigos mayores que los de Israel si descuidamos una salvación tan grande. Nosotros hemos sido beneficiarios de una salvación mucho más grande que la que Israel experimentó en el pasado. La esclavitud del pecado es más grande que la esclavitud física, porque la física la establece un agente exterior al hombre, pero la esclavitud espiritual tiene su origen en el pecado que mora dentro de nuestro corazón. Gloria a Dios. Y si seguimos leyendo, vamos a encontrar, ¿verdad?, donde dice que a Israel se le ofreció las tierras, ¿verdad?, el mundo, ¿verdad?, para que vivieran. Mas sin embargo lo de nosotros es más grande, ¿verdad?, porque a nosotros el Señor nos está ofreciendo el cielo, ¿verdad? No solamente lo terrenal, sino lo celestial. Entonces, por eso dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos de una salvación tan grande? Hermanos, es difícil, ¿verdad?, pensar, cuando estamos nosotros buscando a Dios, es difícil pensar: yo nunca voy a caer, ¿cómo es posible que voy a ser engañado, ¿verdad? Pero cuando estamos débiles, hermanos, cuántas cosas se nos vienen a nuestra mente. Abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón, ¿verdad? Y ahí es donde el diablo se aprovecha para implantar en nosotros sus cosas, sus dudas. Pero es ahí donde nosotros tenemos que volver a retomarnos, ¿verdad? Y buscar más a Dios y decirle al Señor que nos fortalezca, porque si le damos cabida a ese pensamiento una vez y después nos vuelve a suceder lo mismo, va a llegar el momento, ¿verdad?, en que vamos a terminar dudando de lo que hemos creído. Y para eso se hacen estos estudios, para que nosotros cuando venga ese momento estemos listos y nos acordemos, ¿verdad?, las palabras que ya el Señor ha dicho en tiempo atrás, que no debemos de descuidar nuestra salvación, que debemos de luchar, ¿verdad? Aquí si alguien estaba pensando que la salvación no se pierde, aquí parece que dice todo lo contrario, ¿verdad? Aunque haya creído, puede apostatar de la fe. Entonces necesario es, como dice la palabra, que atendamos estas cosas con más diligencia, ¿verdad? Que le echemos más ganas, que no lo tomemos así como cualquier cosita, ¿verdad? Sino que se está tratando de nuestra salvación, se está tratando de nuestra propia vida, ¿verdad? Se está tratando de lo que va a pasar con nosotros después, cuando ya no estemos en este mundo, ¿verdad? Entonces vemos aquí que, como dice la palabra, es bueno el remedio, pero es mejor si lo tomamos antes de que esto acontezca, de que esto suceda, para estar siempre prevenidos y no dejarnos engañar fácilmente. Dice: el Señor nos ofrece aquí unos datos concisos del testimonio divino que acompañó a los voceros de la palabra. Se prioriza el hecho que la salvación fue anunciada primeramente por el Señor durante su ministerio público y unos 3 años y medio. Cristo habló mucho sobre su muerte redentora en la cruz, y cuando constituyó la Santa Cena hizo ver que era el Cordero cuya sangre era derramada por todos para la remisión de los pecados. Al hablar sobre los acontecimientos del fin, Cristo dijo que sería predicado aquel evangelio del reino en todo el mundo. Cuando resucitó, le dijo a sus discípulos que fueran a predicar el evangelio a todas las naciones. Además les dio instrucciones acerca del bautismo de los nuevos creyentes y de cuán importante era que enseñaran a los discípulos todas las cosas que Él les había mandado. Gloria a Dios. Y así, hermanos,
¿verdad? Referencias, pruebas, testimonios, para que nosotros logremos mantenernos, ¿verdad?, firme en la palabra de Dios. Aquí hay muchas, ¿verdad? No hay por qué estar pensando de que las cosas posiblemente no son así o dudando, ¿verdad? Sino que esto nos motiva y nos enseña a que sea como sea, el único camino es Jesucristo. Sí, rapidito. El pasaje en sí, si leemos el contexto y el texto donde nos lleva, hay que cuidar lo que tenemos. Porque si a los ángeles con firmeza dijeron quién era el Hijo de Dios y por qué tenían que creer, después que no vengamos a decir delante del Señor, cuando estemos delante de Él, a mí nadie me dijo. Por eso es la importancia de esto. A mí nadie me dijo y yo no sé. O no se te va a parar, no se me va a parar ni el papá, ni el pastor, ni al lado mío para juzgarme. Ese mismo Señor, cara a cara, donde dice, no, la palabra fue firme. No fue lo que tú creíste o quisiste creer. Por eso dice, hay una salvación que hay que cuidar, sí. O sea, la salvación es lo que ya estamos, es lo que está implementado aquí. Es el guía. O sea, esto es lo que hay que cuidar. Que no nos vayamos de aquí nada, no le pongamos ni le quitemos. Para cuando estemos delante del Señor, Señor, esta fue tu guía. Adelante es esta puerta estrecha, puedes entrar. Pero no que digan, Señor, yo tomé un caminito y no, la Biblia no lo dice. Pues hay que tener cuidado que vayamos por el camino correcto. Amén. Pastor. Aquí al final dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El Señor personalmente se va a vengar de que, habiendo conocido la verdad, ahora pisotea a su Hijo, desprecia la pureza de la sangre del pacto y afrenta el Espíritu de la gracia. Así como Dios es galardonador de los que le buscan, es también remunerador de las obras de los apóstatas, y Él desea de dar el pago correspondiente a ese pecado atroz. Amén. Está claro que no hay excusa para decir, ¿verdad?, que esto y el otro. Voy a leer un poquito ya para terminar, ¿verdad? Es el punto 3, el B. Dice, apostatar de la fe equivale a pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Pisotear o hollar es un verbo que se encuentra 2 veces en el Sermón del Monte. Primero, cuando el Señor dice que la sal ha perdido su sabor, no sirve para nada, sino para ser hollada por los hombres. Luego, cuando advierte que no echemos nuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen, Mateo 5:13. En ambos casos, el pisoteo describe un desprecio soberano. Quien repudia el Evangelio insulta al mismo Hijo de Dios. Todo el Evangelio está concentrado en Él. Todo apóstata equivale a profanar o tener por inmunda la sangre del pacto, ¿verdad? Cada vez que nosotros estamos diciendo, ¿verdad?, estamos negando algo que está escrito, ¿verdad?, estamos pisoteando la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Gloria a Dios. Voy a leer el resumen, es cortito, ¿verdad? Para terminar ya, dice, hemos visto que la apostasía es un peligro latente para el pueblo de Dios en estos tiempos del fin. El recto para la iglesia parece ser mayor en cuanto a mantenerse firme en Cristo y en su verdad. Por tanto, no debemos tomar una actitud de letargo frente a la apostasía presente. Muchos creyentes que comenzaron bien han caído y, como hemos visto en nuestro estudio, recibirán terribles consecuencias por abandonar a Cristo. Nosotros estamos llamados a no ser de los que retroceden para perdición, sino de aquellos que tienen fe para preservación del alma. Es nuestro compromiso en Cristo el retener firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El privilegio de ser la casa de Dios exige que mantengamos puesta la mirada en el Señor hasta el final de la carrera de fe. El reclamo de Hebreos es que ya vayamos adelante hacia la perfección. Hay una esperanza que está puesta delante de nosotros, por la cual vale todo esfuerzo en la meta de alcanzarla. El triunfo es que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hoy está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos. No tenemos temor enfrentar a los apóstatas cuando nos quieran mover de la verdadera fe, y oremos fervientemente para que la verdad del Evangelio siempre esté con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén.